Si hay alguien que no tiene cuenta de la U, ya no lo voy a poder añadir. Ya son las 7:10. ¿Se ve? Se puede ver, doctor. Muy bien. El día de hoy es una clase interesante. Pocas veces me imagino que han escuchado de este tema. Vamos a hablar de alteraciones del calcio y del fósforo, ¿ya? Vamos a pensar y hablar de los dos porque tienen una interrelación bien importante y bien cercana. Entonces, el calcio desempeña una función vital en la función neuromuscular, contractilidad cardíaca, acuérdense del potencial de acción, la apertura a los canales lentos de calcio, que es la meseta, ¿no es cierto? En la coagulación, es el factor 4 de coagulación del calcio, y en la mineralización del hueso. Esto es súper importante. Entonces, fíjense qué importante es el calcio. El fósforo también es importante porque es el constituyente, valga la redundancia, más importante de las membranas, es decir, de los fosfolípidos de las membranas. Fíjense que la regulación de ambos está muy cercana, y para que se regulen ambos necesitamos de varias hormonas. La PTH, el calcitriol, Deme un segundito, por favor. Giancarlo, están tocando el timbre, por favor, abran la puerta. Sí, ahí está bien, no te molestes. Chao. Bueno, entonces, estas hormonas, la paratormona, conocida como PTH, la vitamina D activa, conocida como calcitriol, y la calcitonina, están súper relacionadas, fíjense, y a 3 niveles: intestino, riñón, hueso, y obviamente en las paratiroides, que son estas glandulitas, ¿no es cierto? El calcio se encuentra como calcio iónico, y en el laboratorio ustedes pueden pedir calcio iónico en el 50% de su concentración. El 40% va unido a la albúmina y un 10% está unido a otras sales como citratos, fosfatos, bicarbonatos, etc. El PTH es un polipéptido liberado en situaciones de hipocalcemia. Lo primero que quiero que metan en su cabeza es que la hormona paratiroidea va a actuar cuando el calcio sanguíneo baja, hipocalcemia. Vamos a hablar de hipocalcemia en un ratito. La PTH es la hormona encargada de mantener un calcio plasmático en valores normales. Si alguien les pregunta, ¿para qué sirve la PTH? Es para esto. ¿Dónde se secreta la PTH? En las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son 4 que están ubicadas en la cara posterior de la glándula tiroides, en ambos cuerpos tiroideos, y se llaman glándulas paratiroides superior derecha en este caso, porque estamos viendo de atrás, glándula paratiroides superior izquierda, glándula paratiroides inferior derecha y glándula paratiroides inferior izquierda. ¿Qué hace la PTH? Estimula la resorción ósea, incrementa indirectamente la absorción de calcio porque ayuda a la síntesis de calcitriol y aumenta la reabsorción tubular de calcio en el túbulo distal. La PTH también se conoce como hormona fosfatúrica, es decir, va a ayudar a eliminar el exceso de fósforo. Disminuye la reabsorción proximal de fósforo y regula la regulación de la PTH se da. A ver, si baja el calcio, es decir, hay hipocalcemia, se libera PTH. La PTH estimula la síntesis de calcitriol, que a su vez tiene un mecanismo de retroalimentación que va a inhibir la PTH. Entonces, si yo les preguntara en el examen, imagínense si les preguntara en el examen, a lo mejor les pregunto, ¿cuál es la acción del calcitriol? La respuesta correcta es inhibir la síntesis de PTH, ¿ya? Y en el fósforo, cuando hay hiperfosforemia, se aumentan los niveles de PTH porque va a disminuir la reabsorción del túbulo proximal, y en hipofosforemia lo contrario. El calcitriol. El calcitriol es la vitamina D3 activa
Les voy a hablar en un ratito cómo se forma el calcitriol. El calcitriol también se conoce y se llama 1,25 dihidroxicolecalciferol. Ya ese es el famoso nombre largo, o vitamina D3 activa. Estas se producen en las células de los túbulos renales, actúa sobre un receptor de vitamina D3 en la glándula paratiroides, es decir, la glándula paratiroides tiene un receptor específico para el calcitriol que va a formar un complejo vitamina D3, el receptor de vitamina D. ¿Cómo se regula? La hipofosforemia y la hipocalcemia van a aumentar la PTH y esto va a aumentar la síntesis de calcitriol. ¿Y qué hace el calcitriol? El calcitriol o vitamina D3 activa, ¿cuál es la función? Es absorber calcio y fósforo del intestino, aumentar la reabsorción de calcio en el riñón y aumentar la resorción ósea. Este es un efecto sinérgico con la PTH en el hueso, estimulando la maduración de osteoblastos, síntesis proteica y mineralización. Y como hemos dicho hace un momento, en la PTH inhibe, en la paratiroides inhibe la PTH. Quiero hacer paréntesis acá, por favor, quiero que me escuchen bien. ¿Qué pasa en el hueso? En el hueso tenemos dos sistemas, un sistema de reabsorción ósea y un sistema de formación, o también conocido como remodelación ósea. ¿Ya? Porque vamos a hablar mucho de esto. Entonces, el sistema de resorción ósea se da por las células llamadas osteoclastos que forman parte del sistema retículo endotelial, ¿no es cierto? Estos osteoclastos, su función es remover las células óseas que están viejitas, ¿ya? Pero hay hormonas que van a aumentar la diferenciación de osteoclastos y la actividad de los osteoclastos, como son el calcitriol y la PTH. Por otro lado, para que esas sales que se han removido se vuelvan a formar, necesitamos de células que formen hueso, y estos se llaman osteoblastos. Es súper importante que sepan, por favor. La glándula tiroides, además de producir las hormonas tiroideas que ya las conocen, tiene unas células que se llaman células C, y estas van a sintetizar calcitonina, cuya opción es lo contrario, cuya acción, inhibir la resorción ósea dada por los osteoclastos. Eso es importante. Entonces, la calcitonina fija calcio en los huesos y la PTH remueve calcio de los huesos, porque tiene que sacar calcio de algún lado, porque la función de la PTH, ¿cuál es? Mantener un calcio plasmático normal. Si hasta aquí hay alguna duda, por favor, pregunte. Esto no es fácil, hay que saber mucho, pero a ver, si alguien ha leído algo del tema o tiene alguna duda, por favor pregunte ahora. ¿Se me escucha? Se escucha, doctor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, espero que me estén entendiendo. Esta gráfica la he puesto acá porque voy a tratar de resumir todo lo que he hablado hasta el momento. Vayan respondiendo a mis preguntas, por favor. ¿Qué es esto? El sol, doctor. Sol, doctor. Sí, es un sol con lentes. Es el sol. Un sol fachero. Sí, un sol pachero. Muy bien. El sol, ¿qué tiene que ver el sol con esta chica? No la he puesto acá por la chica. La he puesto porque representa la piel, ¿ya? O sea, no la miran a la chica, sino miran a la piel. ¿Qué hace el sol en la piel? A ver. Estimula la síntesis de vitamina D, doctor. Excelente. Estimula la síntesis de vitamina D1, ¿ya? Por eso en todo esto del COVID, ¿se acuerdan que en lo del COVID muchos han recomendado la utilización de vitamina D, que mejoraba el sistema inmune, etcétera? Y la gente que no podía tomar vitamina D, ¿qué se les recomendaba? Sobre todo a los viejitos, que tome baños de sol, que salgan las mañanas al sol, justamente para formar vitamina D, ya que es muy buena para mejorar el sistema inmune. Vitamina D1.
esta vitamina D1 se va a un órgano que se llama hígado. ¿Y aquí qué vitamina se forma? ¿Quién sabe? Se forma inactiva. La vitamina D2, que sí es inactiva, la vitamina D2, también conocida como 25 colecalciferol, ¿ya? Esta vitamina D2 se va al riñón, y en el riñón, ¿qué hemos dicho que se forma? La forma activa D3 hidrocalciferol. Sí, muy bien, la forma activa de la vitamina D, hasta acá estas formas son inactivas, la forma activa la da la vitamina D3, también conocida como 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol, perfecto. El calcitriol que se forma en el riñón, vitamina D3 activa, tiene la función de reabsorber calcio y fósforo del intestino. Ese calcio y fósforo vendrá con la comida que nos hemos servido y en el intestino reabsorbe calcio y fósforo. Perfecto. Ese calcio y fósforo que se han reabsorbido van al hueso a formar las sales del hueso. Y estas sales del hueso están reguladas por la hormona paratiroides. ¿Hasta aquí está claro? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, la cosa es, ¿qué va a pasar si nosotros o el paciente ya no tiene riñones? O sea, es un paciente con enfermedad renal crónica. Esto obviamente seguramente les van a explicar cuando hablen de enfermedad renal crónica o ya les han explicado, pero si no, igual atiéndanme. Aquí se corta la cadena, no hay calcitriol, no se absorbe calcio y fósforo, en las sales del hueso no se van a depositar el calcio en las sales óseas y por lo tanto baja el calcio, también plasmático, y por lo tanto se empieza a liberar PTH para que haya más PTH, para que haya más calcio. Entonces pasan dos cosas. Uno, empieza a sacar la PTH mucho calcio del hueso y el hueso se debilita. Eso es una cosa importante. Todos los pacientes renales crónicos tienen huesos debilitados, ¿ya? Y esto es malo porque se pueden fracturar. Y pasa, la segunda cosa que pasa es atentos a su pantalla, miren. Ahí está al revés. Miren, la paratiroides crece porque se necesita sintetizar mucha más PTH. Espero que esté claro. Entonces, ¿cuáles son los, después de este recuerdo fisiológico, cuáles son los trastornos del calcio? Hipercalcemia si sube, hipocalcemia si baja. ¿Y cuáles son los trastornos del fósforo? Hiperfosforemia e hipofosforemia. Vamos a empezar a desglosar. Hipercalcemia. El calcio sérico normal está entre 8.5 a 10.5. Por favor, no se olviden de ese valor. Es sumamente importante el calcio. El calcio debe corregirse según valores de albúmina con una formulita. Aquí les dejo una formulita. Sobre todo cuando la albúmina es baja, deben usar esta fórmula porque el calcio puede variar. Ya el calcio sérico que nos dé el laboratorio. Entonces es el calcio que nos dé el laboratorio más 0.8 por 4 menos albúmina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por cada gramo de albúmina que baje, el calcio aumenta en 0.8. Entonces, si la albúmina es normal, el calcio que nos den es el correcto, pero si la albúmina es baja, digamos 2, entonces ese calcio hay que sumarle 0.8 más 0.8. Puede haber pseudohipercalcemia cuando hay deshidratación en un paciente por aumento de la concentración, mieloma con inmunoglobulinas elevadas, trombocitosis, trombocitema esencial. Cuando la hipercalcemia es verdadera, puede ser por aumento en la absorción intestinal de calcio, y este es un síndrome o una enfermedad o un trastorno que se llama síndrome leche álcalis, ¿ya? Aumenta la absorción intestinal de calcio y se absorbe mucho calcio y el calcio plasmático se eleva. O puede haber hipervitaminosis D.
No se olviden que la vitamina D es buena, pero la vitamina D en exceso es tóxica. Y entre paréntesis les digo que cuando han dicho que la vitamina D mejora el sistema inmune y se puede utilizar baños de sol y tomar vitamina D, la gente se ha asustado tanto que empezó a tomar vitamina D en concentraciones absolutamente exageradas. La recomendación de tomar vitamina D son más o menos 1000 unidades por día máximo. Y hemos visto que la gente tomaba hasta 5000 unidades por día. Después vamos a ver qué es lo que puede pasarles a esas personas. Entonces, o hay consumo excesivo de vitamina D, o hay otras enfermedades como sarcoidosis o linfomas. También puede haber aumento de la resorción ósea, es decir, el calcio puede salir del hueso en situaciones patológicas, como en los hiperparatiroidismos, el primario, cuando hay una hiperplasia de glándula paratiroides, o el secundario, que es lo que yo les he descrito hace un rato con los esquemas. Puede haber en el hipertiroidismo, en la inmovilización, fíjense, esto es muy importante, y en las neoplasias, sea de mama, sea de pulmón, o en el mieloma múltiple. El mieloma es una neoplasia de células plasmáticas en el cual aumenta la resorción ósea, y una de las características químicas del mieloma es que aumenta el calcio. Puede haber otras causas misceláneas, por ejemplo, el uso de tiacidas. Los diuréticos tiacídicos tienen un efecto secundario que es el aumento del calcio plasmático, ¿ya? O que haya destrucción celular en la rhabdomiólisis, o que haya un feocromocitoma. Aquí les quiero aclarar que las tiacidas son muy buenos diuréticos y que, como aumentan el calcio plasmático, se puede utilizar en pacientes mayores, viejitos que tienen osteoporosis. Entonces es un secretito. No solo mejora la hipertensión arterial, sino que puede absorber más calcio, ¿ya? Bueno, seguimos. ¿Qué clínica va a tener un paciente con hipercalcemia? Un paciente con hipercalcemia puede tener un calcio sérico muy elevado, 14 o 15, y puede provocar, o sea, acuérdense que hemos hablado de la diabetes insípida nefrogénica, que puede ser causa de una hipercalcemia, compromiso a la conciencia e injuria renal aguda. Acuérdense siempre que una cifra de calcio altísima como la que están viendo, 14 o 15, se considera una emergencia y debemos actuar rápidamente. También el paciente podrá tener anorexia, úlcera péptica, puede desarrollar una pancreatitis aguda, imagínense, porque el calcio va a producir calcificación del conducto pancreático, pues si se tapa. Nefrolitiasis y nefrocalcinosis. Nefrolitiasis se refiere a la formación de cálculos de oxalato de calcio, ¿no es cierto? Pero nefrocalcinosis es esto. Ustedes ven una ecografía donde la médula es totalmente hiperecogénica, y esto es por depósitos de calcio, ¿ya? Y esto se llama nefrocalcinosis. No es una enfermedad, sino es un trastorno del calcio que se da por reabsorción muy importante, por alteración tubular del calcio. Fíjense, esta es una ecografía y esta es una radiografía. Si ustedes ven riñones blancos de esta forma, es una nefrocalcinosis. Este riñón, aunque no me crean, y para su sorpresa, puede ser absolutamente normal. Bueno, si tenemos un paciente con hipercalcemia, ¿cómo vamos a tratarlo? Primero, si el paciente está con contracción de volumen, deshidratación, hay que aumentar el volumen. Segundo, la furosemida elimina calcio. Entonces, el tratamiento más importante para la hipercalcemia es utilizar diuréticos de asa como furosemida, pero no tiacidas. Acuérdense de eso. Y si el paciente está muy mal y tiene un calcio demasiado alto, hay que hacer hemodiálisis. Podemos disminuir la salida de calcio del hueso utilizando bifosfonatos y calcitonina. ¿Ya? Les he explicado que la calcitonina inhibe la resorción ósea, ¿no? Y también disminuye la disminución de la absorción intestinal con glucocorticoides. Nos vamos a ir al otro lado, la hipocalcemia. El calcio sérico sería menor a 8.5 o el calcio iónico menor a 1.15 o menor a 1.
Esto también es importante decirles, por cada gramo de descenso en la albúmina, el calcio disminuye en 0.8. ¿Qué puede ocasionar hipocalcemia? Una hiperfosforemia, porque siempre van al revés, ¿no es cierto? En el hiperparatiroidismo primario, pero no en el secundario. Una pancreatitis aguda, un síndrome de hueso hambriento. Este síndrome de hueso hambriento se llama al paciente que por alguna razón se le han quitado las paratiroides y obviamente el organismo, al no tener la PTH, empieza a reabsorber huesos de una forma anormal. Cuando hay metástasis en los huesos, sobre todo, hay hipocalcemia, porque ya no hay pues sales de calcio, ¿no es cierto? O cuando se utilizan quelantes para otros minerales. O puede ser hipocalcemia porque hay un aporte deficiente de calcio desde el hueso o del intestino. Entonces, esto puede ser un hipoparatiroidismo. Esto puede pasar en pacientes que han sido sometidos a tiroidectomía por un cáncer de tiroides, por un nódulo tiroideo sospechoso, por un bocio, lo que quieran. Entonces les quitan la tiroides y a veces les quitan tiroides y paratiroides. Obviamente, pues va a haber hipocalcemia, ¿no es cierto? Si no hay PTH, no va a haber calcitriol, no va a haber reabsorción. Cuando hay hipomagnesemia también va a haber hipocalcemia, y cuando hay enfermos críticos como los quemados, estos pierden calcio porque obviamente están críticos y no comen, ¿no? O también puede haber deficiencia en vitamina D, el calcitriol. O sea, ¿qué hace el calcitriol? Absorbe calcio y fósforo del intestino. Si no hay vitamina D, por supuesto que va a haber hipocalcemia. Entonces, fíjense, esto puede pasar en pacientes que no salen al sol. Hay que tener cuidado con el exceso de sol porque te quema, obviamente, pero también hay que hacer baños de sol, es decir, tenemos que estar expuestos al sol en alguna parte del día. Eso va a ayudar a la formación de vitamina D. ¿Qué pasa? Hay sol normal, estamos expuestos al sol, tenemos vitamina D, pero tenemos una enfermedad que produce mala absorción intestinal, una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, obviamente, aunque haya vitamina D, esas células intestinales no funcionarán. En la enfermedad renal crónica, porque la enfermedad renal crónica es la que forma el calcitriol, pues entonces, si no hay calcitriol, no va a absorber nada, ¿no ve? Cuando hay cirugía del tracto digestivo superior, entonces esto es importante. Si tú quitas el lugar de donde se absorbe el calcio, no se va a absorber. Otros. ¿Qué le puede pasar a un paciente con hipocalcemia? Puede ser muy lenta y muy grave, puede haber arritmias cardíacas y puede tener lo primero y lo más conocido, espasmos musculares. Y para eso hay dos signos típicos de la hipocalcemia que son el signo de Chebostek y el signo de Trousseau, que se los muestro a continuación. El signo de Chebostek constituye en que el paciente abre la boca, entreabierta, no totalmente, sino entreabierta, y tú percutes la mejillita del paciente con un martillito. Si el paciente tiene hipocalcemia, el paciente la va a cerrar inmediatamente. ¿Ya? Entonces ese es un signo. El otro signo es el famoso signo de Trousseau. Se dice Trousseau porque es una palabra francesa, ¿ya? Yo no sé francés, pero así se dice. Muy bien. Entonces, ¿cómo se busca el signo de Trousseau? Se pone un manguito para la presión arterial, se mide la presión arterial, vamos a suponer que es normal, 120/80, y la presión arterial media, en este caso 100, se insufla el manguito en 100 y se lo deja por más de 3 minutos. Si el paciente tiene hipocalcemia, al dejar insuflado el manguito, has disminuido el riego sanguíneo distal, y si hay hipocalcemia, el paciente hace esto, lo que está viendo en la foto. Espasmo carpopedal, se llama esto, o signo de Trousseau positivo. Son los dos signos típicos semiológicos que ustedes deben buscar si sospechan hipocalcemia. ¿Cómo vas a tratar? Si el calcio es muy bajo y el paciente tiene síntomas, que además pueden venir convulsiones y tetania después, ¿no es cierto? El calcio intravenoso, siempre lento, porque si tú le pones calcio rápido puede haber arritmia cardíaca. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica y además hiperfosforemia,
hay que dar carbonato de calcio. Siempre valorar el magnesio, porque el magnesio alterado provoca hipocalcemia, hay que corregir el magnesio primario. Y también puedes medir puedes dar calcitriol al paciente. Esto es importante. O sea, das suplementos de calcio y también das calcitriol, que obviamente sabemos que va a absorber calcio del intestino. Muy bien, vamos a hablar de la hiperfosforemia. La hiperfosforemia se refiere a que el fósforo se eleva. Los niveles plasmáticos de fósforo normal van de 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro. ¿Cuándo se puede dar una hiperfosforemia? Cuando hay disminución en la excreción renal de fósforo. Obviamente, la principal causa es una enfermedad renal crónica, y una causa que es no más frecuente es el uso o mal uso de los bifosfonatos, como aquí tiene un ejemplo, alendronato, entre otros, ¿ya? También cuando al paciente va a haber hiperfosforemia si le damos una carga exógena de fósforo, ya sea bioral, EV, rectal, lo que sea, ¿ya? Hay algunas sales de fósforo que se dan en situaciones de hipofosforemia, entonces si tú te pasas de la dosis, obviamente se va a ir a lo contrario. Movimiento transcelular de fósforo, el síndrome de lisis celular, rapamiolisis, acidosis láctica, estados hipercatabólicos. El fósforo se rompe la membrana de las células y el fósforo queda libre, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de la hiperfosforemia? Si hay hiperfosforemia puede haber hipocalcemia y tetania, pero en muchas ocasiones, cuando tú le das calcio al paciente y cuando hay fósforo, hablamos de lo que se llama el producto calcio-fósforo, que es multiplicar el calcio sérico con el fósforo sérico, y si es muy alto el riesgo de calcificaciones vasculares es muy importante. Aquí les muestro dos ejemplos. Fíjense, esta es la aorta de un paciente, y fíjense cómo esta rama de la aorta tiene tremendas calcificaciones acá. Esta arteria se va a tapar en cualquier momento, ¿no es cierto? Y acá tiene otras calcificaciones. Y fíjense esto otro, que seguramente este es un paciente renal. Aquí esta es una mano, obviamente esta es una mano, pero aquí, si ustedes se fijan con atención, no debería verse lo que se está viendo acá, que es la arteria radial, totalmente calcificada, ¿ya? Muy bien. Si el paciente tiene función renal normal, solo hay que forzar la diuresis. Puedes dar furosemida para solucionar este problema, pero si la hiperfosforemia es crónica en pacientes con enfermedad renal, hay que dar quelantes del fósforo, y hay un medicamento que se llama Cevelame o Cevelamento. Bueno, ya vamos a ir acabando, y también hay que hablar dos palabritas de la hipofosforemia. Es un cuadro mucho más raro, pero que se puede dar cuando el fósforo es menor a 2.5, o es grave si el fósforo es menor a 1 miligramo por decilitro. ¿Qué puede pasar? El fósforo entra al intracelular, y para esto el síndrome de hueso hambriento que les he dicho, o la alcalosis respiratoria. Puede haber disminución en la absorción intestinal, una diarrea crónica o una enfermedad inflamatoria intestinal, esteatorrea, abuso de antiácidos, etc. O puede haber pérdida renal en el hiperparatiroidismo primario. ¿Qué clínica va a tener un paciente con hipofosforemia? Fíjense, esto es importante. Lo más importante que puede ser insuficiencia cardíaca, pero también puede ser anemia hemolítica. Entonces, si yo les pregunto para su examen, ¿cuál es la consecuencia más grave de una hipofosforemia? Anemia hemolítica, ¿ya? El tratamiento obviamente es dar reposición del fósforo. Si el fósforo es mayor a 2 no es necesario, pero si es menor a 2 se pueden utilizar los suplementos orales, y si es muy grave y urgente se puede dar fósforo intravenoso. La verdad nunca me ha tocado dar fósforo intravenoso sin suplementos orales. Voy a dejar de compartir. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? Sí, doctor. Adelante. Tengo una consulta. Justo estos días estuve rotando nefro, y hay un paciente que tiene
hipercalcemia, ¿no? Llegó con hipercalcemia hace 2 meses, primero tiene una falla hepática y después una falla renal, a tal punto que sus riñones en los glomérulos estaban bastante calcificados. Y ahí entró, porque era un paciente varón de 30 años, que es fisiculturista, entonces usaba bastante suplemento. Mi pregunta ahí sería, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté cursando con un cáncer de la paratiroides? Bueno, una pregunta complicada. ¿Él tuvo una enfermedad, él tenía una enfermedad renal crónica, estaba en diálisis, o es una enfermedad renal aguda? No, doctor. Bueno, sí, ahorita sí está con una enfermedad renal, si no estoy mal, crónica, pero no está dializando. Tiene el 20% de sus riñones ya totalmente sin poder recuperarlos, ¿no? Ok. Bueno, entonces hay que aclarar una cosa. Lo más habitual es que un paciente renal crónico, al tener déficit de calcitriol, porque va perdiendo células del riñón, haga hipocalcemia. Entonces, lo normal, lo habitual es que un paciente renal crónico haga hipocalcemia. Si este paciente tiene hipercalcemia, y además tiene, por lo que me dices, datos de nefrocalcinosis, lo más probable es que este paciente tenga una acidosis renal tubular, un trastorno en la absorción de calcio, que haya provocado absorción importante de calcio por los túbulos renales, ¿ya? Y la otra posibilidad es que este paciente haya consumido demasiado calcio, tal vez le han dado demasiado calcio en su gimnasio y empezó a tomarlo, lo que sería un síndrome de leche álcalis. Si el paciente tuviera un calcio demasiado alto, mayor a 14 o 15, claro, obviamente hay que dializar, ¿ya? ¿Alguna vez no sé si te ha respondido? Sí, doctor. Gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna cosita más? Doctor, creo que no entendí bien por qué el calcio baja cuando bajan las proteínas y sube cuando suben las proteínas. Ya, porque no es que suban o bajen, sino es una cuestión de concentración. Hemos dicho que el calcio iónico, es decir, el calcio libre en el plasma, es el 50%, calcio iónico. Pero el 40% va unido a la albúmina. ¿Me entiendes? Entonces, si no hay albúmina, va a haber menos calcio total, porque se une menos a la albúmina. Entonces, hay que hacer un factor de corrección para tener la cifra real. Pero no es que baje o suba, sino es una cuestión de concentraciones nomás. Para eso Ya, doctor, gracias. la formulita. ¿Alguna otra cosa? Bueno,